Aquí estamos en un episodio más de Voces con Propósito, vidas que inspiran y transforman. Y el día de hoy me acompaña una nutrióloga. Ahorita le voy a dejar su espacio para que ella se presente solita. Y vamos a hablar el día de hoy de cómo nosotros cotidianamente estamos buscando distintas formas de relacionarnos con un proceso muy natural, que es la alimentación. Pero también vamos a hablar de las presiones sociales, también vamos a hablar de los factores culturales que han impactado en la forma en que nosotros sostenemos una relación con la comida. Entonces, el día de hoy está con nosotros. Mucho gusto, No, muchas hombre, gracias no, por bien, no sé por todo la el nombre, invitación. Valeria. Valeria Bermúdez Álvarez, nutrióloga, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y pues encantada de estar por aquí. Valeria, vienes aquí a Hermosillo, nos visitas de The Brock Center, ¿verdad? De Ciudad de México. Sí, correcto. The Brock Center, estamos en Ciudad de México y mi rol soy la nutrióloga de base, es decir, las pacientes que se internan durante el día. Yo estoy con ellas, pero también la parte de nutrición ambulatoria, es decir, la consulta día a día. Y trabajo justo con los doctores Armando Carvajal y Griselda Galván. Valeria, ¿cuál es es nutrición tu licenciatura, ¿verdad? De formación inicial. Y de ahí tus intereses hacia los trastornos de la conducta alimentaria y la nutrición en ese sentido. ¿Qué otra formación tienes y qué es lo que sigue para ti? Esto te lo pregunto, lo mejor, lo que era para el final, te lo pregunto de una vez. Ok. Justamente, yo estudié nutrición y ciencia de los alimentos en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Y unos meses después me fui a hacer la maestría en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad en la Universidad Europea de Madrid. Y después regresé a Ciudad de México, empiezo a trabajar en diferentes clínicas o también hospitales de día. Y ahora ya tengo la formación en terapia cognitivo-conductual, que se llama CBTE, y estoy por formarme en terapia de DBT, que también es una de las terapias que se utiliza en consulta en trastornos de la conducta alimentaria. Y pues el objetivo es con el tiempo no dejar de actualizarme, ¿no? No solo en diplomados, que sí son muy buenos, pero también un máster o algo mucho más profundo. Como oficializado, digamos, Exactamente, acreditativo. exactamente. Valeria, durante tus estudios de nutrición, ahora que te ya estás ejerciendo, ¿no? O que estás viviendo de cerca ya los casos con personas o consultantes con trastornos de la conducta alimentaria, ¿qué fue lo que dejó pendiente esa licenciatura? O sea, para que tú trabajaras en este ramo. Ya hablamos de que te has tenido que tomar cursos, capacitaciones, aparte de la formación diaria de estar en un equipo multidisciplinario que siempre se están formando. Pero, ¿qué es lo que te quedó a deber la licenciatura? Y no me refiero a tu universidad, sino a los nutriólogos de hoy en día, de tu generación. O sea, ¿a qué se enfrentan, a qué retos se enfrentan en el campo de batalla? Uh-huh. Y que no contribuyó mucho la formación universitaria. Sin duda fue, a pesar de que ya fue hace unos años y sí ha cambiado, cuando yo estaba estudiando la carrera, no estaba tan presente o no se conocía tanto o no había tantos casos diagnosticados de trastornos de la conducta alimentaria. Era como un secreto a voces, ¿no? Entonces, el enfoque no era así, el enfoque era mucho más de servicios de alimentos, innovar algún producto, ¿no? Ahorita con los productos light, entonces ese era el boom. Y después, justamente por eso la maestría, ¿no? Porque yo me quedé corta en el sentido de, no, yo ya quería enfocarme en trastornos de la conducta alimentaria y el plan no incluía eso, entonces justamente por eso el máster. Pero de cuando estudié la universidad a ahorita, sin duda el enfoque nutricional ha cambiado abismalmente. Ya hay más conciencia de no es bajar de peso, no es enfocarnos en la composición corporal, no es lo único que hay, ¿no? Entonces, hoy en día sí he notado que ya hay más conciencia en cuidar esta parte de mental para que entonces la intervención que vas a hacer a nivel nutricional en la composición corporal sea diferente y sea más compasiva, ¿no? Antes era muy tradicional, de nada más te voy a bajar de peso,
nada más tienes que los kilos de grasa, lo que sea hoy en día. No, ya es empezar a conectar con tu cuerpo, empezar a identificar señales de hambre y saciedad y reconectar nuevamente con ellas, porque ya estamos muy olvidados de cómo es sentir verdaderamente hambre, qué es sentirme completamente saciado. Entonces, eso es lo que faltaba trabajar. Me das armas para seguir. Fíjate esto que estás Perfecto. diciendo, qué importante. Volver al cómo me siento. Estamos desarraigados de nuestro ser, o sea, de nuestra humanidad, ¿verdad? Ok, yo por ahí escucho un mensaje de que después de tantos kilos según mi estatura, ¿te acuerdas que decían? Si mides 1,65, 65 kilos tienes que pesar. Si mides 1,70, 70 kilos tienes que pesar. O sea, era no cultural, también era clínico, o sea, era información que se nos daba. Estos modelos antiguos, ¿sí? Hay unas cosas que se rescatan y que todavía no son de utilidad para lo actual, pero no en todos ni en su mayoría. Entonces, ¿tú crees que ha tenido miedo o conflicto los sistemas educativos que se dedican a formar nutriólogos y nutriólogas de romper esas barreras? Porque muchas veces nosotros, cuando la Fundación Peña de Salazar queremos ir a dar pláticas, no sé, a una universidad donde hay nutrición, no, es que las tendencias no pesocentristas, no creemos en ellas, o no creemos y se resisten. ¿Tú ves esa resistencia? Totalmente. Y resistencia en algunos lados, pero por otra parte también esto de tengo que formar parte porque si no me voy a quedar fuera y ya no van a venir a mi consultorio, a mi hospital, a mi clínica. El tema de seguir este tipo de pensamiento que sí es ya anticuado, ¿no? O sea, antes, lo que dices, pero antes era, tienes que pesar 10 kilos menos de tu estatura, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamientos ya no lo veo tanto. Sin embargo, hay muchos doctores incluso, no solo en la parte de nutrición, sino doctores que siguen mandando a las personas a bajar de peso desde se sientan, las ven y tienes que bajar de peso. Cuando bajas de peso regresas a mi consulta. Todavía pasa, pero sí he visto un poco más de avance en el sentido de no todo es el peso y no todo es el físico. Entonces, no porque tengas, no sé, 5 kilos más de tu estatura significa que ya tienes que empezar una recomposición corporal y bajar esos kilos, no. Y a ver, y me voy a meter en ese tema, pero ahora el uso de GLP-1, ya todo el mundo lo va a usar. ¿Por qué? Porque todo mundo ahorita está bajando de peso, ¿no? Entonces, no importa si no tienes resistencia a la insulina, si no tienes sobrepeso, incluso los propios doctores ya empiezan a mandar GLP-1. Y bueno, ahí entraríamos un poco en el tema económico, ¿no? Pero sí, ahorita la gente lo que va a buscar es solo bajar de peso y aunque yo sé que puede dañar mi salud, no importa, lo voy a hacer, ¿no? Aprovechando que estás en esto que has mencionado, los GLP-1, que son los tratamientos para tratar obesidad, o sea, que son los tratamientos que es comprobable, ¿no? Para tratar obesidad. Volviendo al tema de los GLP-1 que se han usado o que están siendo ya utilizados como un tratamiento para la obesidad y la obesidad crónica y que pues han estado avalados en distintos países, ¿verdad? Y se han empezado a usar ya hace algunos años para acá. Eso que tú estás mencionando de todos estamos o todos vamos o casi todas las personas vamos a empezar a usar GLP-1 para bajar de peso, pero ¿dónde estamos dejando entonces la cultura de nuestra vida saludable? ¿Dónde estamos dejando nuestra estructura? Porque si yo tengo una herramienta como el GLP-1, entonces ya no se vuelve tan importante ejercitarme. Entonces ya no se vuelve tan importante tener una alimentación, digamos, de buenos hábitos en la cuestión de la alimentación, tomar mejores decisiones a la hora de preparar nuestros alimentos. Entonces ya no se hace tan necesario. Pero fíjate, en casa, una mamá que toma GLP-1 y dos hijos que no lo toman y un esposo que no lo toma, pues la mamá puede empezar a tomar decisiones con respecto a la alimentación de los demás porque ella tiene de alguna manera un control en cuanto a la saciedad, lo que no se le va a antojar derivado de los GLP-1, pero su familia no. Entonces, no cambiar este sistema de una cultura saludable en la familia porque un miembro de la familia
que es la que está coordinando en este caso la alimentación, no sigue, digamos, al pie de la letra lo que debería de ser una nutrición saludable. En este sentido, ¿qué nos está dejando a nosotros como familias el uso de los GLP-1? O sea, ¿qué estás observando tú en tu consulta? Que tras el consumo de GLP-1, esto no se veía, Mariel, pero ahora se ve. Y no solo refiriéndome a GLP-1, sino en general, he visto mucho en consulta que los pacientes que tengo llegan, ¿por qué? Porque las conductas que tienen en casa son dañinas. ¿A qué me refiero? Hoy en día las mamás, y tengo muchas mamás que tienen el discurso de, hija, no puedes comer esto porque vas a engordar y no puedes engordar, ¿no? Aquí no desayunamos, nos vamos hasta la comida. Los carbohidratos son malos, las verduras bien, la proteína bien, pero grasa olvídate. O si vas a la comida con tus amigas, cuida tu porción, no vayas a comer pizza, mejor pídete una ensalada. Todo este discurso se vuelve bastante tóxico y genera una mala relación con la alimentación de parte de los hijos, porque empiezan a catalogar los alimentos como buenos y malos. Entonces, no solo es el tema del GLP-1, sino en general, qué hábitos y qué discurso tienen principalmente los padres en casa, que los hijos lo van a absorber por completo. Entonces, ya en la escuela hay de dos, o se restringen y el lunch que les puedes mandar no se lo comen, lo regresan a la lonchera completa. O segundo, como yo me siento tan restrictivo en casa, entonces la escuela va a ser un espacio libre en donde yo pueda consumir todo el alimento que yo quiera y después ya en casa restringo. Entonces se empieza a volver una relación muy tóxica y no solo por el uso, te digo, de algún medicamento, sino todo empieza desde lo que dices. Desde que el padre empieza a demostrarle al hijo cómo relacionarse tanto bueno como malo con el alimento, ya se lo va a llevar. Y ya va a ser algo que haga día con día. Entonces empieza este sentimiento de culpa alrededor de los alimentos, empiezan estas conductas compensatorias, ¿no? De dejo de comer, lo que te digo, este ciclo de restricción atracón. Entonces, sí es muy importante el mensaje que le vamos a dar a los hijos. Si la mamá empieza con GLP-1 o conductas alimentarias de riesgo, los hijos lo van a copiar y es algo que van a replicar. Y ahora en esta parte también de no hablar tanto de lo hago por salud, o sea, incluso los buenos hábitos, no los hago por salud, sino los hago para conseguir un cuerpo determinado, una figura determinada, una condición determinada, ¿no? ¿Qué opinas de esta parte? Es una línea muy delgada, porque entiendo que quieran llevar una alimentación saludable, pero ya la palabra saludable salió de control, ¿no? Ahora lo saludable es dejar de desayunar, ahora lo saludable es quitar los carbohidratos, ahora lo saludable es nada más proteína, verduras y porciones mínimas, ¿no? Que incluso ha impactado en los comercios, ¿no? En los comercios ahora ya es en los restaurantes, damos porciones más pequeñas porque se nos estaban quedando todo aquí. Exactamente, sí. Pero es muy peligroso porque entonces lo saludable, ¿para qué? O sea, tú la salud lo consideras de quiero tener buen rendimiento, quiero que en el día pueda estar muy concentrado, ¿no? Si haces deporte, entonces que el entrenamiento esté más completo, pero ya si lo saludable se vuelve tengo un mal chiste que es pechuga, lechuga, solo me alimento de pechuga asada con lechuga, eso ya no es salud, eso ya es una conducta restrictiva con el objetivo de modificar mi cuerpo. Valeria, entonces, ¿quién determina lo que es saludable y lo que no es saludable? O sea, a partir de que yo puedo determinar qué va a ser lo saludable. Sin duda hay recomendaciones generales y por algo existen, porque sí funcionan, ¿no? La recomendación general típica del agua. Todos deberíamos de tomar 2 litros de agua. Pero hay personas que van a necesitar más o menos, ¿no? Entonces sí se vuelve algo mucho más personal. En mi consulta y en Brooks Center lo que hacemos justamente es eso, crearte un plan de alimentación o una intervención desde la parte de nutrición totalmente personalizada, porque lo que tú necesitas y lo que yo necesito son completamente cosas diferentes, ¿no? Pero no por eso no va a ser saludable. Sin embargo, este discurso y que sí mucho tiene que ver las redes sociales, ahorita el impacto que tiene TikTok, Instagram, específicamente en adolescentes, da pánico, de verdad.
porque justo esos son los mensajes, ¿no? De mira lo que como en un día. Lo que como en un día es media manzana con 2 almendras, ¿no? Y entonces, si yo soy un adolescente y veo el cuerpo, ¿no? Que ahorita estéticamente es el más alabado, y entonces veo que esta mujer está consumiendo media manzana con 2 almendras, lo voy a hacer. Porque si a ella le funcionó, yo también quiero que me funcione. Y para mí eso va a ser saludable. Si yo no me informo y si yo no me acerco con un profesional, entonces no voy a tener esa información y no voy a saber qué sí es saludable y qué no. Si yo nada más me pongo a informar con pues las redes sociales, ¿no? Que es un Y luego aquí espanto. viene esta otra parte, perdón, también de la posición, de la parte económica, ¿no? Uf. Porque parece que lo saludable es para el que tiene más dinero y lo no accesible, o sea, es para el que menos tiene, ¿no? Yo tenía una consultante que me dice su mamá, oye, es que mi hija no quiere comer si no es con leche de avena. Y yo no puedo comprar la leche de avena. O sea, yo tengo que comprar la leche entera, que es para toda mi familia, que cuesta tanto. Y ella me está exigiendo este tipo de leche porque lo vio en redes sociales. Y al final de lo que nunca se habló en esa sesión es quién realmente les está recomendando, les está diciendo que esa leche es la que ella debería de tomar. O sea, quién te está diciendo que va a ser algo positivo para ti, que tu hija lo necesita, etcétera. O sea, Sí. ni siquiera entran en eso porque cuesta el nutriólogo, cuesta el terapeuta que te va a dar este tipo de psicoeducación, cuesta este tipo de alimentación ahora en boga, ¿verdad? Ahora que salieron, por ejemplo, los matchas, ¿no? O sea, bueno, yo no lo he probado, pues yo tampoco lo puedo pagar. O sea, entra todo esto. Tiene que ser cara la vida saludable. Por supuesto que no. Y puedes tener una gran alimentación con todos los nutrientes que necesitas sin irte a toda esta mercadotecnia, ¿no? Antes podías perfectamente alimentarte, me refiero a carbohidratos, tortilla de maíz, arroz, pan de caja, y hoy ya es la quinoa que se trajo de la sierra de... No, es mucha mercadotecnia. Y a eso también he encontrado que puede detonar un trastorno en la conducta alimentaria. Vuelvo a lo mismo, catálogo como alimento bueno o malo. La leche de vaca es mala y ahora la leche buena solo vegetal. O ahora todos nos hace daño la leche con lactosa. Exacto. O sea, porque todo el exacto. mundo, yo deslactosada, yo pues deslactosada, porque me inflama menos, porque la Ajá. digiero mejor. Y yo, ¿a partir de cuándo empezamos a dejar de consumir la leche entera? Por ejemplo, empezamos con la 2%, ¿te acuerdas? Sí, Con una sí. 2%, y luego ya le fuimos bajando, y ahora resulta que deslactosada, ¿no? Hace poco uno de mis hijos, voy a empezar a tomar ya deslactosada. ¿Y tú por qué? Ajá, O sea, ajá. ¿cómo por qué? Sí, sí, sí. ¿Qué diferencia hace? Vamos a poner este ejemplo de la leche. A ver, sí hay mucha diferencia. La leche de vaca sí termina teniendo mucha más proteína. La grasa que tiene la leche es buena, ¿no? Este mito de, no, esa es malísima y nada más te va a engordar, ¿no? La leche vegetal, al final, los ingredientes, pues va a ser agua, y si es de almendra, pues almendra, ¿no? Y algún edulcorante, porque pues hay que darle sabor. La leche de vaca tiene muchísimas más propiedades. Nunca van a ser comparables. Entonces, también depende, ¿no? O sea, sí existe, al final sí existe esta intolerancia a la lactosa, pero si no la tienes diagnosticada, empezar a eliminar los productos, o sea, de lácteos, ¿no? No solo la leche, sino también los quesos, termina siendo lo mismo. Los quesos tienen mucha grasa, y esto también viene de parte de los doctores, que empiezan a... En consulta me he encontrado que hasta las dermatólogas les prohíben los lácteos a los pacientes porque le sacan los granos. Cuando la niña tiene 14 años y claramente le va a salir un barrito, ¿no? Porque está en pleno crecimiento. Pero entonces, si yo empiezo a tener tanta información, ya no sé qué comer. Entonces ya la leche es mala, pero que los carbohidratos son malos porque el gluten, que ahora también alguna verdura, que todo ya es malo, ¿no? Entonces, sí es bien importante filtrar la información. Si yo solo le empiezo a crear a TikTok, a Instagram, entonces me quedo incompleto y te prometo que va a haber algo de malnutrición. Malnutrición me refiero a si te alimentas, pero no llegas a cumplir con tu requerimiento, ¿no? Lo que mencionabas de que es saludable, pues cumplir con tus requerimientos es uno de los puntos para tener una alimentación saludable. Fíjate, yo he pensado, si yo que estoy preparándome constantemente o estudiando constantemente con respecto a este tema,
he cometido errores que han afectado mi salud tremendamente y te hablo de estos últimos años, por ejemplo, de decir, "Ay, voy a comer primero, voy a priorizar la proteína, pollo, carne, pescado, la proteína, lechuga no, mejor la pura proteína porque me sacía más y siento que la necesito, ¿no? Y tampoco arroz, tampoco esto. Y de repente me hago estudios y me encuentro con que pues tengo anemia, ¿no? O sea, ahorita ya no, pero anemia, yo, ¿cómo? Yo con anemia, ¿de qué estás hablando? Si yo como proteína y si no me la tomo y si no me la como en una barrita y si no, ¿cómo voy a tener anemia? Entonces, ignorancia total. O sea, me faltaba todos los nutrientes que me dan las hojas de dos verduras de hoja verde, etcétera. Con esto te quiero preguntar, ¿necesitamos o no suplementación? ¿Cuándo necesitamos suplementación en este boom de los suplementos? Ahora, o sea, tú te metes a Instagram y está una gimnasta anunciando su marca de suplementos, un boxeador su marca de suplementos, las nutriólogas, las psicólogas anunciando su marca de suplementos. Entonces decimos, bueno, creemos en estas personas, voy a consumir este suplemento y porque creo en ella me lo voy a tomar, pero mi cuerpo lo necesita o no lo necesita. O sea, esa pregunta no me la hago, solamente lo compro y lo consumo. Sí, y porque es buena mercadotecnia la que hacen, ¿no? Sientes un poco la cara rasposa, tómate este suplemento. Entonces, volvemos a lo mismo, mercadotecnia, pero a ver, el tema de suplementación depende. No puedo dar una recomendación general porque sí depende. Las pacientes que yo suelo ver que tienen un trastorno en la conducta alimentaria, por ende, ya sea una desnutrición o malnutrición, sí suelo suplementar. ¿Por qué? Porque con el alimento, la alimentación que llevan día con día, no es suficiente, no alcanzan su requerimiento. Entonces, es algo a evaluar. No podemos ir por la vida recomendando suplementos cuando no sabemos si realmente lo necesitamos. Y muchas veces, uno de los chistes malos que tenemos entre nutriólogos es, pues haces pipí cara, ¿no? Porque te puedes estar tomando tu suplemento carísimo, pero que según tú te estás sirviendo y nada más lo estás expulsando por medio de la orina, ¿no? Entonces, es muy importante sí filtrar y hacerte estudios. O sea, si tu nutriólogo o doctor de cabecera te dice, oye, siento que ahorita con este cansancio que mencionas, que no puedes dormir y que no tienes apetito, suena una deficiencia. Entonces, sí mandas laboratorios, pero no solo te voy a recomendar un suplemento porque ya te vi la piel un poco reseca. E igual ese sería el consejo, ¿no? No caer en esta mercadotecnia de tómate el inositol para que entonces puedas no, hay que filtrar la información y siempre sondear y tocar base con algún profesional de salud, porque no es tan sencillo. La suplementación no es tan sencilla. Entonces, hoy en día, pues si yo tengo una marca y te quiero vender, te lo voy a vender bien y te voy a convencer de que lo necesitas, de que te hace falta. Cuando realmente igual y la vitamina C que sueles consumir, sí la recomendación que necesitas, sí la estás cumpliendo con la alimentación. Entonces, no siempre es necesaria la suplementación. En otro contexto ya, las pacientes que acuden contigo que no tienen un diagnóstico de trastornos de la conducta alimentaria, quiero saber qué tanto o qué tan regular siguen yendo a la consulta de nutrición queriendo hacerse más chiquitas. O sea, qué tanto recurren a quererse hacer más chiquitas y cómo desde tu modelo de nutrición logras educar un poco o definitivamente necesitas otras disciplinas de apoyo. Mira, la verdad es que la consulta que llevo ahorita es el 90% casos de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, ya llegan porque fueron con otra nutrióloga u otro nutriólogo a hacerse más chiquitas, a bajar de peso. Y ahí depende, ¿no? Qué tipo de profesional te topes, pero si estás viendo que es un adolescente, primero, y un adolescente que pesa, es decir, no sé, un poquito menos de lo que debería de pesar, y la pones a dieta en una restricción, ya fuiste un factor que puede detonar un trastorno en la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, yo ahorita los pacientes que recibo con ese discurso de quiero bajar de peso y veo que no es necesario, más bien es, ¿qué estás buscando? ¿No? O sea, antes de meterme en, sí te ayuda a bajar de peso y mira, aquí está la receta mágica, no es, ¿por qué lo quieres hacer? Y la respuesta comúnmente es, porque mis amigas, viene la graduación y mis amigas se están poniendo a dieta y pues para el vestido. O, es que mi mamá me dijo que igual tenía unos kilitos extras.
o ay, es que todo mundo está delgado. Entonces, nunca la respuesta va a venir de un me voy a sentir mejor, sino mucho tiene que ver el entorno. Entonces, antes de dar esa intervención, o más bien casi nunca la doy de sí, yo te ayudo a bajar de peso, es un qué estás buscando, por qué lo estás buscando, qué realmente necesitas. Y la verdad es que yo sí trabajo mucho de la mano con la parte de psicología o psiquiatría, ¿no? No me gusta trabajar individual porque no solo es la alimentación, siempre hay un trasfondo de por qué nos estamos alimentando de la forma que nos estamos alimentando. Entonces, complementarlo así a mí me parece fundamental. La parte de la diversidad corporal, que es importante. ¿Qué no es obesidad y qué hemos entendido como obesidad? Y te voy a dar un ejemplo desde la imagen corporal. Ya se me juntaron los muslos. Necesito ir a la nutrióloga, ¿no? Ya se me juntaron los muslos. O sea, que no estamos entendiendo que hay distintos tipos de muslos, distintos tipos de piernas y que hay personas que sí van a tomar una forma, ¿sí? En ciertas etapas de nuestra vida diferente a otro momento de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en el embarazo, ya se me juntaron los muslos, ya estoy bien gorda. Los brazos, ¿no? Entonces, ¿qué la línea estrecha que hay en estos mensajes que nos manda el cuerpo? Y digo nos manda el cuerpo porque no acreditamos la diversidad cultural, no queremos cambiar hacia ese lado, ¿no? Y la obesidad, o sea, porque yo imagino que llegan personas a la consulta de nutrición diciendo, es que tengo obesidad, soy una obesa, o sea, mira, y no hacen la diferencia entre la enfermedad de obesidad y ganar peso, por ejemplo, ¿no? O tener un cuerpo más robusto en cierta etapa de tu vida, que no necesariamente tiene que ser obesidad. Uh-huh. Pero imagínate lo difícil que puede ser porque tú y yo que tenemos más información, pero alguien que no es consciente de lo dañino que puede ser o lo que realmente es una obesidad o no, con todos estos mensajes que encontramos en redes sociales o incluso en la televisión, los medios de comunicación, si yo veo a una persona ultra delgada y de repente me voy al otro extremo y veo a una persona con obesidad, pero no veo el gris, y ahí entra la diversidad de cuerpos, ¿no? Solo estamos viendo los dos extremos, o la suma delgadez, o la suma o la extrema obesidad. Pero los grises los dejamos de ver, que es lo que existe y es lo normativo. Entonces, si yo nada más tengo ese filtro, si yo veo que los muslos se me juntan, que se me cuelga el brazo, y no estoy de este lado, entonces ya soy obesa. Pero si ya estoy de este lado y entonces no soy un palillito, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la comparativa. O sea, el diagnóstico de obesidad no me lo puedo dar yo por cómo me estoy viendo en el espejo, o porque si los muslos, o porque si el brazo. No, es un diagnóstico bastante importante que hay criterios para diagnosticar la obesidad. Entonces, si yo nada más lo estoy viendo por la parte de imagen corporal, riesgosísimo, porque ya dejo de identificar qué es un cuerpo normal. Y, a ver, a ciertas edades, ¿no? O sea, de los 40, los 30, los 20, los 50, va a cambiar tu cuerpo y es algo normal. Tiene que cambiar, no se puede quedar igual de cuando tenías 20 años a cuando tienes 45 años. Cuando naciste. O sea, no se puede. es una pregunta que yo le hago a los consultantes, a ver, ¿de qué tamaño te ves? Tú estás ahorita como cuando te recibió tu mamá en el hospital. ¿Eres un recién nacido ahorita? No, Mariel, ¿cómo? O sea, soy una persona adulta. ¿Pero por qué? ¿Por qué no estás en un portabebé tú? Porque crecí. Ok, creciste. ¿Pero qué más pasó? Tu cuerpo cambió. Y fuiste cambiando. Entonces yo les digo, si el cuerpo no se va a detener hasta el fin de tus días, si es que mueres, o sea, siendo un ancianito, una ancianita, ¿no? Si bien te va. ¿Por qué si el cuerpo no se puede detener? Tú decides detenerlo. Tú decides pausarlo y quedarte con esa imagen favorita a cierta edad en cierto momento de tu vida. Ya ni siquiera te quiero hablar de la vejez. O sea, pues me gustaba mucho como yo era a mis 19 años, como yo era a mis 20 años, y la densidad de los huesos, ¿qué? Y la grasa, cómo va cambiando también en nuestro cuerpo, incluso nuestro cerebro tiene grasita. O sea, ¿qué? O sea, estamos dejando afuera factores que son importantes y que nos acompañan en nuestro desarrollo, ¿verdad? Por esta lealtad que le tenemos a nuestro pensamiento del ideal corporal, que al final nos traiciona. Hay una frase que usamos mucho aquí, que es los cuerpos no son tendencia.
O sea, imagínate yo con 47 años, cuántas etapas de mi vida, cuántas tendencias he transitado con respecto a los cuerpos. En las que te faltarán, Claro, ¿no? o sea, el de los pechos grandes, el de los pechos chicos, el de, etcétera, todo eso. Entonces, esta influencia cultural tiene mucho y todo que ver, ¿no? ¿Qué diferencias ves tú con respecto al género en esto? En hombres se observa más, en mujeres esta presión social se observa más y cultural también. Y en tu consulta, o sea, ¿cuál es la preocupación de los varones y a diferencia de las mujeres? Sí ha cambiado mucho. Antes no se veía tanto diagnóstico en hombres, pero porque no buscaban ayuda. Porque esta cultura de que los hombres fueran a terapia o se sintieran incómodos y entonces buscaran ayuda, no existía tanto. Y hoy en día, como ya ha cambiado, ya hay más diagnóstico, o por lo menos yo ya tengo más pacientes hombres. Sin embargo, también sufren bastante de toda esta parte de los estereotipos. El hombre tiene que estar súper musculoso, ¿no? Con poca grasa, alto, tiene que tener barba. Entonces, ellos también sufren con este estereotipo del hombre varonil, ¿no? Y sí llegan conmigo a consulta y me dicen, oye, pues es que me siento muy incómodo con mi cuerpo o ya no sé cómo alimentarme porque como soy hombre tengo que comer un montón, pero al mismo tiempo tengo que estar muy definido. O muy fit. Exactamente, y también el mal uso de, por ejemplo, estrógenos, ¿no? Para aumentar masa muscular es muy común, muy, muy común. Entonces, ellos también sufren en esa parte y hoy en día ha aumentado mucho la incidencia, los casos en hombres porque no solo es este discurso de tienes que estar fuerte para gustarle a la mujer, que es mentira, ¿no? Pero también es cómo se están relacionando con la alimentación. Tengo muchos casos de trastorno por atracón en hombres o incluso bulimia, anorexia, porque ya perdieron este sentido de hambre, saciedad nuevamente, o estoy muy ansioso, estoy muy frustrado, estoy estresado, ¿cómo? Y cómo, y cómo, y cómo, pero como tengo que cumplir ese estereotipo, tengo que comenzarlo de alguna forma, entonces, nuevamente, ¿no? Este ciclo de restricción, atracón, o con alguna conducta compensatoria, pero ya hoy en día los casos en hombres han aumentado un montón y también la forma de relacionarse con su cuerpo y con la alimentación ha cambiado mucho, que antes no lo escuchabas, en hombres no lo escuchabas tanto, y eso es un mito, es algo de mujeres. No, por supuesto que no, los hombres también sufren muchísimo de estos mensajes, de la cultura de la dieta, ¿no? De cómo tienen que estar desde el físico. Entonces sí ha aumentado muchísimo en hombres. Cuando llegan a la consulta contigo, ¿qué pacientes o como para estas personas que se están formando, para estos nutriólogos y nutriólogas que se están sensibilizando a identificar, ¿no? El trastorno de la conducta alimentaria, o sea, que no siempre son conductas visibles, también son discursos en la consulta, cómo hablan, lo que dicen, no solamente, obviamente, cómo se comportan, porque pues estás en un consultorio durante 45, 50 minutos que te va a dar muy poco tiempo para ir más allá, en el caso de un diagnóstico, pero para aquellos que se están formando apenas, ¿qué señales tú recomiendas, o sea, que a las que se les debe de poner atención para entonces remitir a este consultante a un especialista, a decir, ok, yo soy nutrióloga, pero necesito que vayas, o sea, un nutriólogo o nutrióloga capacitado o sensibilizado o especialista en trastornos de la conducta alimentaria, no podría ser yo desde mi conocimiento. O sea, ¿cuándo tienen que tomar esa decisión? O sea, ¿qué aspectos van a ver ahí? Sí, estos focos rojos o conductas alimentarias de riesgo que se ven en la superficie, pero que ya te están indicando que va por un camino peligroso, es la restricción, ¿no? Tú mandas un plan, y ahorita que me preguntas específicamente en la consulta de nutrición, tú mandas un plan de alimentación y empiezas a identificar que los pacientes recortan un poquito, ¿no? Es que ayer fui a una cena y entonces comí más, pero en el desayuno ya me quité el carbohidrato. Señal de alerta, ¿no? O sea, empezar a quitar o recortar alimentos nunca va a ser bueno. Segundo sería, como no hice ejercicio hoy, entonces me empiezo a quitar la colación
o ya no completo bien la comida. Señal de alerta, ¿no? Porque crea una mala relación el ejercicio y la alimentación y es el mensaje de me merezco o tengo el permiso de comer porque hice ejercicio, pero si no hago ejercicio no puedo comer como debería, ¿no? Otra cosa también es empiezo a saltarme tiempos de comida. Muchas veces no le ponen la importancia que tienen las colaciones, pero si yo me empiezo a saltar colación, luego ya va a ser muy fácil saltarme la comida, luego va a ser muy fácil saltarme el desayuno o la cena. Entonces, si identifican que se empiezan a saltar tiempos de comida, si se aíslan para comer. Es que no fui a la comida de la abuela porque a mí me tocaba comer pechuga, lechuga y en la comida nada más iba a haber enchiladas suizas y preferí comer en mi casa y ya después llegar a la comida pésimo. Eso es señal de alerta. Priorizar este tipo de alimentación o el ejercicio sobre otras cosas, o sea, que todo gire alrededor de lo que voy a comer, cuánto voy a comer y el ejercicio y el trabajo, la familia, la escuela es secundario, señal de alerta, ¿no? Entonces, son ese tipo de conductas que están bastante normalizadas, pero que sí son focos rojos que le tenemos que poner atención, o por lo menos los nutriólogos. Desde ahí prender mi señal de alerta y si veo que esto avanza, referirlos. Que serían similares, ¿consideras que serían similares entonces a que si fueras una nutrióloga especialista en TCA, de las que nos están viendo, que tendrías que detectar para remitirlos entonces a una consulta con psicología, ¿verdad? Sin o sea, duda. serían, digo, ¿le agregarías algún criterio más si ya fueras un nutriólogo con especialista en TCA para remitir con psicología o serían los mismos criterios? Sí, estos y adicional a si empiezo a identificar que cuando como chocolate me siento muy culpable y entonces quiero restringir o quiero hacer más ejercicio, ya más conductual o cognitivo me refiero a cómo te estás relacionando desde los sentimientos con la alimentación. Ahí ya también sería algo para referir a la parte de psicología o psiquiatría. Y para empezar con esta parte importantísima que acabas de mencionar, ¿cómo relaciono, o sea, cómo sé cuando se involucraron mis sentimientos, o, bueno, mis emociones con la alimentación? Y yo les voy a dar un ejemplo para empezar con esto. Esta es mi plan, digamos, de alimentación y no, hombre. O sea, que lo ves como consultante, como paciente lo ves y dices, ¿me pudieras quitar, por favor, esto? Se me hace demasiado lo que me estás dando para la comida. Alguien que, por ejemplo, antes de ir a nutrición, se monitoreaba su propia alimentación, digamos, ¿verdad? Y poquiteada, o sea, muy poquito en la comida, muy poquito en la cena, muy restrictivo, y resulta que cuando le dan un plan de alimentación muy completo, se le hace un exceso de comida. No, lo que tú quieres es subirme de peso, lo que tú quieres es que yo me vaya para arriba. Oye, yo vine aquí porque quiero bajar, no porque quiero subir. No, tú viniste aquí a nutrirte, a tener un hábito más saludable, y esto es lo saludable. Pero, ¿qué pasa? Esa misma restricción nos ha llevado a no combinar alimentos, a tener creencias, esto no es de noche, esto no más de día, para que el cuerpo lo alcance a digerir, y empezamos a este monitoreo autónomo, digamos, ¿verdad? Que no nos da al final buen resultado. Entonces, estos berrinches que hacemos, porque a veces sí son berrinches que hacemos, porque es cuando nos chocan con la realidad, hay una disonancia cognitiva aquí. Entonces, ¿en qué momento tú te das cuenta que las emociones se vieron involucradas en la propuesta o en el modelo de alimentación que tú le presentas a tu paciente? Sí, a ver, sin duda nos vamos a relacionar con la alimentación desde las emociones porque no es algo malo, sí va a pasar, ¿no? O sea, cuando estamos un poco inquietos, ansiosos, se te antoja algún alimento y que lo hagas no es algo malo, pero cuando se vuelve tu única herramienta para gestionar ciertas emociones o pensamientos, ya es el problema. Ahora, sí me pasa mucho en consulta que les mando un plan de alimentación y lo ven y esto es muchísimo. Pero porque están acostumbrados a comer súper poquito. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿no? Cultura de dieta, entre menos mejor, entre menos comas durante el día, más vas a bajar de peso. O entre más líquido, mejor. Dámelo en batido por la mañana. O sea, dame ¿Sí? un batido por la mañana. O sea, no hay mastique aquí. Como si el proceso de masticación no sirviera para otra cosa. Exactamente. Ajá. Sí, entonces creo que este mensaje de cuánto es suficiente está muy, muy, muy desinformado. Me refiero a que
suficiente no es que sea poquito, sino suficiente realmente con que vas a rendir el día, te vas a sentir bien, vas a tener energía, ¿no? Entonces, sí, este tipo de planes yo lo voy haciendo gradual, ¿no? No le puedes pedir a una persona que, por ejemplo, está acostumbrada nada más comer y cenar, que entonces te haga 5 tiempos de comida, porque 5 tiempos de comida es lo que incluye un patrón regular de alimentación. Si yo le digo a esa persona, ahora vas a comer 5 veces, se va a ir, no va a regresar. Va a ¿no? colapsar. Exacto. Sí. Entonces, el trabajo sí va siendo gradual, pero esta creencia de que nada más el ayuno intermitente, ¿no? El famoso ayuno intermitente que te va a ayudar muchísimo, que las hormonas, que vas a bajar de peso, la verdad es que es muy dañino para el cuerpo. Y se ha demostrado por todos lados que el ayuno sí puede generar consecuencias negativas a largo plazo, incluso a corto plazo. Entonces, este patrón de alimentación entiendo que pueda ser muy impactante al inicio de ver tanta comida si estás acostumbrado a un poco, pero después el cuerpo se va a acostumbrar y tú vas a empezar a identificar que tienes más hambre. Muchas veces las pacientes me dicen, es que no puedo creer, antes no sentía nada de hambre y ahora que como más durante el día siento más hambre. Claro, es que ese es el proceso normal de la digestión, ¿no? Entonces, estamos muy desconectados con las señales de hambre y saciedad y ya no sabemos identificar cuánto es suficiente y cuánto no, y más con estos mensajes de cultura de dieta nuevamente. Entonces, sí creo que tenemos que soltar un poco el control de yo sé cuánto es suficiente para mí, empezar a informarme y quitar estos tabús, ¿no? Estos mitos de entre menos mejor. Si quieres adelgazar, entonces cierra la boca, ya no comas. Cuando no, realmente el cuerpo no funciona así. Si yo lo someto a una restricción alimentaria tan agresiva, lo único que el cuerpo va a hacer es se pone en modo supervivencia, deja de funcionar y a corto o largo plazo apaga funciones no vitales, que sería, por ejemplo, en temas de mujeres, todo el aparato de reproducción, ¿no? Entonces, la amenorrea. Amenorrea cuando ya no tienes la menstruación. Empieza a apagar funciones no vitales. ¿Por qué? Porque necesito darte la energía para que vivas tu día a día, pero como no me estás dando el alimento suficiente, tengo que priorizar cerebro, corazón, músculos. Cuando eso no, la otra función no es vital, entonces la apago. Y por eso muchas mujeres llegan, y es que ¿por qué no duermo? Y es que ¿por qué estoy tan cansada? Y es que soy muy irregular. Hay que enfocarnos también en tus hábitos alimentarios, ¿no? De día a día. Entonces, no es solo si comes mucho o poco, es cómo te estás alimentando y qué relación vas llevando con los alimentos. Qué importante y qué bonita tu disciplina, o sea, lo que es la nutrición, porque es algo que es cotidiano, ¿ok? Es algo cotidiano para nosotros, el día a día, la vida se trata de sobrevivir a través de la alimentación, más que a través del gimnasio, más que a través de nuestros tipos de pensamientos, nuestras emociones, con quién socializamos, la parte intelectual, lo que nos sostiene, lo que nos da el poder, la energía, al final depende de una buena alimentación. Entonces yo la verdad, ¿cómo me gustaría que uno de mis hijos estudiara nutrición? Nutrición es súper relevante, ¿eh? Y cuando hablamos de equipos interdisciplinarios para el trabajo y la atención al TCA, yo creo que es todas las disciplinas ahí son importantes, pero yo creo que la nutrición es la parte del parteaguas, ¿no? Porque ¿a dónde quieres llegar? A eso, a una relación con la comida más sana, ¿no? Desde varios criterios, pero el de la nutrición es muy importante. Cuando nosotros aquí recibimos algunos consultantes que vienen a través de la Fundación Peña de Salazar, algunos de ellos, quisiéramos a veces remitirlos a nutrición, pero luego nos topamos con este miedo que tenemos como psicólogos, como psicólogas o como fundación, de decir, al que lo voy a mandar será pesocentrista, no será pesocentrista, irá a contribuir al bienestar de él a través de su discurso. Y tristemente yo me he topado con que hemos remitido a veces casos y lo primero que hacen es decirle al pacientito de 14 años cuánto pesa, o no nomás cuánto pesa, porque al final ¿qué hace tu paciente de 14 años con saber cuánto pesa? O sea, esa información ¿para qué le sirve? Para nada bueno le sirve. Solamente mide su expectativa de logro, tanto me esforcé y nomás bajé 1 kilo, entonces ni siquiera saben el kilo de qué fue.
nosotros necesitamos cada vez más personas que se formen en un modelo no pesocentrista para que no coadyuven o no empujen hacia un trastorno de la conducta alimentaria, no aporten. Entonces, qué importante es que nuestras profesiones no aporten al pesocentrismo. Entonces, quiero que me digas, sí, ¿cómo puede saber un nutriólogo o una nutrióloga si tiene todavía un discurso pesocentrista? O sea, ¿qué escucharías de alguien pesocentrista? Y al final de esa pregunta quiero que me contestes si puedes, claro que puedes, ¿cómo mejorar esto? O sea, ¿cómo yo como psicóloga me puedo sentir con la plena fe de a la persona que yo la remití? Va a dar una atención en un sentido de apoyo y prevención también de un trastorno. La verdad es que es muy fácil darte cuenta cuando un nutriólogo es pesocentrista porque en el momento en el que llegas a la consulta lo que hace es pesarte y decirte el número y platicar acerca del número y cuánto ha sido lo menos que has pesado en la vida, cuánto ha sido lo que más, en qué peso te mantienes, cuando el discurso de la consulta constantemente es cuánto pesas, cuánto has pesado, números, 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 es pesocentrista, no hay más. Pero una intervención o una consulta no pesocentrista desde el área de nutrición existe y de hecho es la que más funciona. ¿Por qué? Porque no es el número y ni siquiera es cuánto músculo y cuánta grasa tienes, es todo lo que vengo mencionando de qué tanta energía tienes en el día, duermes, te quedas con mucha hambre y entonces de repente no desayunas, no es colación, pero a la comida ya te quieres comer todo y llega la cena ya no, pero al día siguiente el patrón sigue siendo el mismo. Entonces, cuando yo tengo este tipo de relación tan conflictiva con el alimento, es más valioso trabajar eso que si bajas o subes de peso. Que si te cito y a la siguiente semana bajaste 1 kilo y te lo aplaudo, o no bajaste el kilo y entonces, ¿qué hiciste mal? ¿Por qué no bajaste? Que todavía existe. A mí me parece sorprendente que en pleno 2026 todavía existan nutriólogos que nada más se enfoquen en el peso y celebren la pérdida de peso o castiguen de cierta forma que no hayan bajado de peso. Ya fomentaste una mala relación con el cuerpo y con la alimentación. O que te dicen incluso, o que yo he tenido consultantes que les dicen incluso, ok, yo sé que si tú hubieras comido exactamente todo lo que yo te dije, deberías de haber pesado ahorita 1 kilo 800 gramos menos, porque mi dieta es para que bajes 1 kilo 800 gramos al día, a la semana o a la revisión. No sé, los 15 días. ¿Cómo? Yo dije, qué exactitud. O no, sea, y cuando no puedes tener esa exactitud, el cuerpo no funciona así, el cuerpo no es una máquina de lo que como es una caloría y lo que gasto, entonces ya no, así no funciona, ¿no? O sea, el cuerpo no es un robot. Entonces, nuevamente, eso sería un discurso pesocentrista. Citarte en una semana y si bajaste 800 gramos es porque lo hiciste bien. ¿Por qué poner de meta el peso, la pérdida o el aumento de peso cuando hay mucho más que trabajar? Siempre hay más que trabajar en la relación que tengo con el alimento. Es que ya me dio mucho miedo comer esto y entonces como le tengo tanto miedo porque lo restrinjo tanto, llegó el fin de semana, que eso es muy común. La gente, entre comillas, aclaro, se porta bien de lunes a jueves, pero viernes y domingo, como me porté bien en la semana, ya el fin de semana puedo romper todas mis reglas. Y entonces nuevamente existe esta mala relación. Eso es más valioso, eso lo tenemos que trabajar más que si pesas 50, 40, 60, 80, el número. o sea que incluso hasta ser pesocentrista sería entonces una visión muy reduccionista de tu trabajo en la consulta, ¿verdad? Por supuesto, porque ya no estás, y como mencionábamos anteriormente, nos vamos a relacionar con la comida conforme cómo nos sentimos, ¿no? Emocionalmente y físicamente, pero emocionalmente. Entonces, si yo no le pongo atención a eso y si no lo trabajo y solo me enfoco en cuánto pesé ese día y cuánto voy a pesar la siguiente semana, dejo de lado lo realmente importante, que eso también me va a beneficiar a largo plazo, porque entonces no tengo estas conductas de restricción, atracón, o elimino esos grupos de alimentos, pero después ya me gustó y entonces ya no puedo parar porque los extrañaba un montón. Eso sí, trabájalo, no el peso, porque entonces ya nada más reduces a la persona o al paciente a que se enfoque solamente en cuánto pesa en esa báscula, cuando es un número aislado. No te dice qué tipo de salud tienes, qué tipo de relación tienes con la comida, con tu cuerpo, qué necesitas. Es un número aislado, ¿no? Entonces,
Creo que sí deberíamos, o bueno, los nutriólogos que suelen nada más que la consulta se enfoque en si bajaste o subiste, abrir un poco el panorama, ¿no? Luego también hay un pensamiento muy limitante, ¿no? Porque yo he querido dar conferencias sobre este uso de lenguajes, o sea, no de nutrición, obviamente, yo no soy nutróloga, pero sí soy psicoeducadora. Entonces, yo sí hablo, a ver, ¿cuál es el discurso, cómo es el discurso pesocentrista en la consulta clínica y cómo es este cambio de lenguajes que podíamos empezar a hacer para no contribuir, ¿verdad? Con intención, porque estás contribuyendo con intención, porque sabemos muy bien que esto ya no va así. Entonces, sí hay todavía una resistencia, sí, pero en la formación, por ejemplo, dicen, es que ya, o los comentarios que puedes ver en las redes sociales que le ponen a este tipo de discursos no pesocentristas es, obvio que te tengo que pesar. Sí, no estás diciendo que no los peses. Estás diciendo que el número lo vas a sumar con otros indicadores para poder emitir una opinión clínica, no que va a ser un fin, una meta o el propósito de ir a la consulta. De hecho, no sé si te acuerdas, pues, quiero decir, no sé si te acuerdas porque desearía que esto ya no se estuviera haciendo de vete hasta el centro comercial a pesar en la misma báscula siempre, porque en los pasillos de los centros comerciales, no sé si todavía hay, pero hay pesas, hay unas pesas, básculas, digamos, perdón, y que no es que yo siempre me peso en la de tal centro comercial, ahí en el pasillo le deposito 5 pesos y me peso ahí. Y luego ya me la movieron, no, ya no me quiero pesar en otra porque están desequilibradas, Entonces, era como muy normalizado la cultura del peso. Yo por eso comprendo perfectamente el camino tan difícil que tenemos para empezar a vivir en sentido contrario, porque no hemos visto otra cosa, ¿no? No sé, personas siguen teniendo básculas en sus casas. En hoteles, en los hoteles, en los hoteles. ¿Qué más? Pues te digo, los pasillos de los centros comerciales. Hemos vivido a partir de eso, ¿no? Hemos vivido a partir de eso. Ahora, está el peso y está la talla. O sea, claro, está también la talla, ¿no? Personas que nos dicen o nos indican cómo sacar una talla para un fin, para un propósito. Entonces, aquí el asunto es qué vamos a hacer nosotros cada día en nuestra cotidianeidad para no aportar información que ya no es útil a nuestra comunidad. O sea, y no lo hablo desde la nutrición o la medicina, sino como personas. O sea, ¿cómo yo voy a dejar de contribuir a una cultura que ya es obsoleta? O sea, es realmente obsoleta. Sí, tenemos que tener mucho cuidado en las conversaciones que tenemos. Antes más, pero sigue pasando que todo se trate de qué dieta estás haciendo ahorita, cuánto bajaste ¿Cómo le de estás peso. haciendo? Exacto. Y más con lo que mencionábamos del GLP-1, que ahorita todo el mundo va bajando de peso y no de buena forma, por así decirlo. Pero, ¿cómo le hiciste? ¿Qué dieta estás? No, yo quiero igual. No, es que no sabes, mi hermana bajó tanto con la dieta que hizo. Esas pláticas lo único que van a provocar, a fomentar es, entonces yo también tengo que bajar de peso. Porque si yo me rodeo de conversaciones que solo tienen que ver de cómo me veo, cuánto bajé, que si ya soy talla 0, entonces constantemente lo voy a estar pensando. Ahora, algo que funciona mucho, cambien la plática. Si están en un entorno en donde solo se está hablando del peso, de la figura, si ustedes pueden cambiar la conversación, háganlo, y si no, igual se pueden retirar, ¿no? Si a mí me está haciendo sentir muy incómoda, puedo retirarme de forma respetuosa de esa conversación para que no me detone, para que entonces yo no me vaya a mi casa pensando en, sí es cierto, Juanita bajó de peso y yo no lo he hecho, entonces tengo que bajar de peso. No, hay que protegernos, pero también a proteger a la comunidad, ¿no? Entonces, tratar de cambiar esta plática, este discurso, pararla y también algo clave y que pasa mucho es estar platicando de cuánto bajamos de peso o cómo se ve la gente mientras comemos. Si yo tengo esa plática mientras como, ¿tú crees que me va a provocar sí, voy a seguir comiendo o, ¿sabes qué? Me retiro y dejo de comer Dejo el hasta mañana? tenedor y digo, Exacto. no, yo soy la que voy peor aquí. Y eso pasa mucho a las horas de los tiempos de comida, ¿no? Entonces, identifiquen primero en qué conversaciones están, y si pueden pararlas o cambiarlas, mejor aún. Y esto me refiero de forma de sociedad, ¿no? Ya en una intervención médica, de nutrición. A ver, en consulta hay veces que no es necesario pesar, ¿eh?
ya sé, sorprendente porque venimos de algo que era te peso y te mando a pesar a tu casa todos los días para tener un promedio. No, es que no es necesario. Porque además el peso fluctúa, o sea, la gente todavía no lo quiere aceptar, pero el peso que tienes en la mañana, el peso que puedes tener en la noche es completamente diferente. Y de día más, ¿no? O sea, durante los días va a cambiar por el estado de hidratación, por la retención de líquidos. Entonces, quererme esforzar para siempre pesar lo mismo o mantener un mismo número o bajarlo, estás peleando contra corriente. Y eso es que no estamos considerando toda la parte emocional que conlleva. Yo me acuerdo que cuando yo era así muy de la cultura del peso, me quitaba el arete, me quitaba, Claro. casi que me quería quitar, no sé, lo que no se puede quitar, Sí. para que no me dijera nada la nutrióloga o el nutriólogo, ¿no? Ay. De que no me había esforzado, ¿no? Me quitaba, Sí. me quito los chones, yo me peso sola en el baño y luego le digo cuánto pesé. No hallaba ya que sacarme del cuerpo Un para poco de piel. sí, para sentirme un poco más ligera, ¿no? Sí. Luego ya salía y me engañaba sola. De seguro el vaso de agua que tomé tuvo algo que ver aquí. Y qué triste. Y qué triste, o sea, qué triste porque ese miedo, pues, ¿a qué nos ha llevado? Y el fatal, pues, ¿a dónde? A ninguna parte. Valeria, ya para cerrar, te quiero preguntar, más allá de la nutrióloga, más allá de toda esta experiencia y conocimiento que has generado, ¿no? A través de todo este trabajo que haces en The Brack Center, con tanto paciente de trastornos de la conducta alimentaria, que sin duda coadyuvas a tener una mejor sociedad, un mejor entorno. No tengo la duda de que muchas de tus pacientes se han reconstruido y han salido reconfortadas de tu consulta para vivir una vida mejor para sí mismas, ¿verdad? Y por supuesto impacta eso en su entorno. ¿Qué le da propósito a tu vida? Independientemente de eso, justo pues ir cumpliendo mis metas y crear una vida que yo de forma individual quiera vivir todos los días, ¿no? Y no todo es el trabajo, tienes que tener diferentes motivantes, ¿no? Entonces, tener buenas relaciones, tanto familiares como de amistad, a mí eso me genera pues mucha tranquilidad, mucha alegría. Relacionarte así con las personas, que sientas que están para ti, que tú puedes estar para ellos. Tus relaciones interpersonales, yo las cuido mucho porque es algo que me motiva día con día. Y que crees un espacio seguro para ti, ¿no? Tanto físico como emocional. Entonces, eso y la familia, bueno, yo soy muy apegada a mi familia, entonces el que veas que tus padres, que tu hermana está aplaudiéndote tus logros, acompañándote en el camino, pues también motiva bastante. Entonces, pues yo creo que eso sería uno de los varios factores. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir aquí a Hermosillo a formarnos. Yo creo que todos los días para nosotros es una oportunidad de aprender algo. Siempre que haya voluntad de aprender, yo creo que va a ser útil para nosotros, porque yo siempre digo, no nomás es aprender, sino encontrar la utilidad y el sentido a lo que aprendes cada día. Yo soy una amante de seguirme formando siempre y aprendiendo no nada más de tu historia, sino de tu experiencia, sin importar la brecha generacional. Generacional. Te agradezco mucho haber estado con nosotros. No, yo muy agradecida por la invitación y pues también porque estés haciendo esto, difundiendo información, rompiendo mitos, creo que es muy, muy valioso. Entonces, esta temporada de Voces con Propósito, todos los episodios de esta temporada están dedicados a los trastornos de la conducta alimentaria, a erradicar también no nomás prejuicios, sino a dejar de escuchar voces que ya no debemos de escuchar, de este discurso, como te digo, pesocentrista, todo lo que tiene que ver con la imagen corporal, con las infancias y nosotros también como adultos, ¿no? Cómo empezar a identificar más y a visualizar y a poner este tema en la mesa de diferentes especialistas de la salud, que lo volteen a ver, o sea, que no hagan, no caso omiso, sino que lo ven enfrente y deciden atender otras cosas y invisibilizar los trastornos de la conducta alimentaria, a pesar de estos distintos mensajes que tú mencionaste, que son meramente visibles en la consulta clínica de cualquier responsable de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, encantada. Bueno, pues esto fue Voces con Propósito, otra vez. Esto fue Voces con Propósito, vidas que inspiran y transforman, y nos vemos en el próximo episodio.